Buen día. Estamos en la casa de Mario Negri, que ha llegado a Buenos Aires y que, además de ser un referente de la oposición en Córdoba, tiene un lugar muy importante en la Cámara de Diputados de la Nación. Y por eso, buen día, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal, La Negri? pregunta que le hago es, ¿cuál es la primera lectura que hace de todo esto que está ocurriendo? Y no sé si es tan grave los términos o los formalismos, o que gran parte de eso puede llegar a ser verdad, políticamente hablando. No, el momento que se está viviendo es un momento extremadamente delicado, es un momento muy grave. Fíjese que todavía no han terminado los escrutinios definitivos y el país está sometido a una crisis de poder dentro del Frente para Todos, que la manera que se ha hecho público terminó convirtiéndose en una crisis institucional. Yo creo que el presidente, además de la debilidad que tiene el gobierno, que está casi en estado vegetativo, tiene que decidir, es el presidente, tiene que retomar la iniciativa, tiene que ordenar el gobierno, porque aumenta incertidumbre y desconfianza, la que ya existía, sobre los enormes problemas que tiene la Argentina, la economía, en la sociedad, en la salud, en el trabajo, y la verdad es que si seguimos a este ritmo, el riesgo de vacío de poder es muy grande, y creo que la carta de la vicepresidenta actuó como un ultimátum. Es decir, que yo espero cada minuto que pasa, se profundiza la idea de vacío en el gobierno y nosotros tenemos que garantizar la institucionalidad. Tienen que gobernar 2 años más en la Argentina, es decir, que tienen que achicar los escándalos rápidamente, buscar un acuerdo y tienen que gobernar. Nosotros tienen la tranquilidad de que nosotros somos oposición, nosotros no empujamos a nadie, nosotros vamos a garantizar la institucionalidad, pero no somos parte ni del presidente, ni de la vicepresidente, ni de los escándalos que en la alcoba del poder se estén dando. Todavía en 2 meses hay elecciones de nuevo. Lo que podría revertir este vacío de poder podría ser que se dé vuelta la elección. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra? Yo lo que creo es que tiende a profundizarse la distancia del gobierno, de la sociedad. Yo creo que no imaginaban, pero además hay un problema que tiene que ver con una génesis a veces de derrotas del peronismo, salvo la del 83, que nació en la renovación. No debería ser un drama perder una elección de mediano término, pero la toman como una situación fatal, porque en realidad es un gobierno contra natura. Esa fórmula es contra natura, es la primera vez en la historia que el poder está en la vicepresidenta que busca a alguien de presidente, y eso todos lo sabíamos. Y creo que además agravaron con escándalos morales, como fue lo del vacunatorio VIP, como fue la fiesta del olivo gay, pero de cualquier manera, acá lo que hay que pensar es en la sociedad, en la gente, en que no haya violencia, en que se encauce institucionalmente, porque tienen que gobernar 2 años más y hay que resolver los problemas de la sociedad. Así que nos tienen que sacar de esta incertidumbre a toda velocidad, Y el presidente tiene que dejar de tuitear y tiene que hablarle a los argentinos y explicar qué es lo que pasa. Negri los está escuchando si quieren hacer una pregunta desde el piso. Hola, Negri, ¿cómo le va? PT te saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está, Jorge? Un gusto, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, a ver, Negri, ¿hasta dónde cree que puede llegar esta situación? ¿Cuáles son los escenarios que se plantean? ¿Es posible que Cristina esté buscando que Alberto Fernández directamente se vaya y ella lo reemplace? Porque a esta altura de las circunstancias cabe preguntarse todo. Ayer le dijo por carta, Alberto, yo te inventé y me tenés que hacer caso a mí, le dijo Cristina. En realidad, ese último párrafo, Jorge, tiene que ver con algún acuerdo que habrán tenido antes, que le está exigiendo que cumpla. Acá hay temas muy delicados en el seno del poder. En segundo lugar, cuando usted manda una carta de esa característica, donde le habla de su gobierno como si no fuera parte del gobierno, está mostrando de que en términos de la política el gobierno tiene picado el boleto, que el conflicto es muy grave. Es un conflicto que si uno
no hay que animarse, ojalá que no ocurra. En antecedentes del peronismo normalmente terminan resolviendo de cualquier manera su interna, pero lo paga la gente. Y yo creo que si la vicepresidenta plantea este conflicto, yo espero que ya bajen de salir públicamente, que lo resuelvan adentro rápidamente. Pero de cualquier manera, le faltan 2 años y faltan las elecciones de noviembre y no conocemos ningún programa y estamos llenos de incertidumbre. Entonces nosotros tenemos que estar muy serenos, actuar con mucha responsabilidad porque está la gente de por medio y en el Congreso estamos para cuidar la institucionalidad, esa es nuestra responsabilidad. Lo que no vamos a ser parte es de una disputa de poder ideologizada, una cosa de irresponsable, una cosa de loco entre cartas que van y cartas que vienen, porque creo que el daño que le están causando a la Argentina y frente al mundo es enorme, enorme, enorme. Uno podía prever que lo que habían buscado era llegar al poder, lo que uno no podía imaginar que a tanta velocidad, con un resultado adverso, se produjese esta descomposición del poder que pone en peligro las instituciones y la anomia de la sociedad. Así que estamos muy preocupados, lo digo, uno está ahí, recibo el interbloque y converso con los dirigentes, muy, muy preocupado. El Parlamento va a tener un escenario. Ha entrado el presupuesto hace 2 días. Necesitamos saber si va a seguir el ministro de Economía, tiene que ir a explicar el presupuesto, si eso ya se va a convertir en una ficción directamente, si va a haber otras medidas, por dónde van a ir a resolver los problemas de la gente y cómo recupera algún nivel de autoridad un presidente que ha perdido el valor de su palabra y cómo sale en alguna suerte, no sé, de negociación, será para que él ha perdido mucho poder, para que esto no afecte la gobernabilidad, que de por sí ya está herida, ¿no? Ha sufrido un punzón muy fuerte que se le ha metido adentro. Negri, ¿conoce usted si el presidente se ha contactado con algún dirigente de la oposición? Y si no lo hizo todavía, y por ejemplo lo llamara a usted o lo whatsappeara a usted como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, ¿qué consejo le daría? Oh, consejo. Lo primero que le diría es que paren con el escándalo y si lo votaron para gobernar es que gobierne y que arregle los problemas de la interna del poder y de Palacio y de la Cama Grande, que la arreglen adentro del gobierno. Y le pediría que lo hagan rápidamente y que ejerza la presidencia, así es el presidente electo. Nosotros cualquier otra cosa en el Parlamento lo discutimos, en el Parlamento preservamos la institucionalidad, en el Parlamento manden un programa para que lo veamos, para que el Parlamento lo discuta, pero son ellos los que gobiernan, nosotros no cogobernamos. Y además, falta mucho tiempo. Miren, nos hubiese pasado a nosotros, bueno, no digo los empujones que nosotros no los vamos a empujar. Es decir que tienen que tener la tranquilidad que en sus espaldas no tienen un problema. Nosotros no vamos a dar puñaladas por la espalda. Nosotros vamos a defender las instituciones. Nosotros perdimos las PASO, recuerden ustedes, y la presidencial perdimos las PASO. Fue totalmente distinto, obviamente, con mucho dolor, a revisión, errores, pero han perdido las PASO de una elección intermedia y le faltan 2 años para gobernar, lo que demuestra que eso fue armado para resolver un tema de poder. Y les digo algo, si se mantuviera este resultado, de lo que pocos hablan, el del Senado, el Frente para Todo, dejaría de tener quórum propio, pasaría a tener 35 senadores y para llegar al quórum propio necesitan 37. Dependen de los acuerdos con el senador Beretinet de Río Negro y de una senadora de Misiones. Y usted sabe que si no tienen quórum, no tienen jueces. Y bueno, hay alguien que eso le preocupa fuertemente, ¿no? A propósito de esto, Negri, hay muchos cables cruzados. De lo que le estaba respondiendo recién cuando le consultaba a Federico, es muy llamativo, ¿no? Que metieron 11 renuncias, algunas de ellas solo verbales,
pero que no renunció ni Carlos Zanini, el procurador del Tesoro, ni Jerónimo Ostarroz del Consejo de la Magistratura, ni Juan Martín Mena, el número 2 de Justicia, ni tampoco la titular de la AFI, de la Exide. Es decir, Cristina no está dispuesta por lo pronto a poner en riesgo esos lugares que a ella le interesan en su propia agenda, ¿no? No, está absolutamente claro, eso tiene una evidencia, le diría que para mí que se comieron la curva, que quisieron mandar un mensaje, se pasaron de vuelta y frente a un gobierno del cual son parte. No pueden decir que acá perdió la elección uno de los que viaja en el auto. Perdieron la elección, el gobierno, el mismo que hacía los discursos con ella y el presidente una semana antes, 2 semanas antes, ¿no? Y que decían todo lo que decían. Entonces, creo que además, que esto es mal síntoma, es que además la crítica sobre la economía es porque no se vuelve al modelo del 2011-2015. Y ese país es imposible volver. Estamos afuera del mundo. Es decir, que no avisoro una solución para los problemas estructurales. Ojalá hubiera magia, pero no hay magia. Cuando se pierde la confianza, reconstituirla, tiene que hablar con la sociedad y tiene que actuar, tiene que gobernar, no tiene que tuitear el presidente. Y obviamente roguemos que ojalá hoy a la tarde esté resuelto el problema de su gabinete. Debería estar resuelto a los 10 minutos, porque eso se está convirtiendo en una espiral que cada minuto que pasa debilita más al gobierno. Entonces, nadie quiere que el gobierno se caiga. Tiene que cumplir su mandato, es la manera, y asumir la responsabilidad. Nosotros vamos a garantizar la institucionalidad, pero que no nos pidan, en el medio de la tormenta, que seamos parte de una disputa que a todas luces resulta una disputa de poder interno, no una crisis que vino de afuera. Negri, muchas gracias, muy gentil. Un gusto haber hablado con ustedes. Gracias, gracias a nuestro compañero.